Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos pues aquí para presentar la charla de los Villamizar a través del tiempo, el enlace de un linaje en el nuevo Reino de Granada, presentado por Laura Castro Mora y por Lewis Contreras Díaz. Eh, Laura es ingeniera de sistemas y ha realizado su investigación genealógico especialmente en el norte de Santander. Ella ha completado cursos de paleografía en el Archivo General de la Nación de Colombia. Y Lewis es ingeniero industrial de la Universidad Francisco de Paula Santander, es investigador también de genealogías del norte de Santander. Ambos han creado un grupo de genealogía por WhatsApp que se llama Genealogías del Norte de Santander, que tiene más o menos unos 35 miembros activos todas las semanas. Ellos ayudan a las personas a encontrar su información, a buscar documentos históricos y en la investigación en general de todos los miembros de este grupo. Entonces, pues, doy la bienvenida y comenzamos con nuestra charla. Ya están listos. Gracias Adriana. Gracias Adriana por la presentación. Buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá presentes acompañándonos. Primero queremos contarles pues que Lewis y yo venimos del mundo del emprendimiento, como bien lo menciona Adriana. No somos genealogistas al 100%, lo hacemos por pura pasión y ganas de saber de nuestras raíces. Y dentro de esa reconstrucción familiar nos dimos cuenta que nos unía el apellido Villamizar, que es un apellido muy común en la región de donde venimos, de los Santanderes. Entonces, por eso en este encuentro queremos mostrarles a ustedes la influencia de esta familia en el nuevo Reino de Granada y su influencia a través del tiempo en la región, tanto de Santander, norte de Santander y de la frontera con Venezuela. Em, Tenemos pues primero el origen del apellido. Su origen es toponímico, de un lugar, el lugar donde venía era de la provincia de León, en España, y la palabra villamizar la podemos dividir, villa, misar, y la parte misar viene del árabe, que significa tela traslúcida o velo. Las personas que provenían de esta tierra estaban como pequeños hidalgos y uno de ellos era el capitán Alonso Rodríguez de Villamizar. Él participó en la batalla de Mazagrán al norte de África en 1558. Allá en la batalla fue apresado por el rey de Argel y su familia tuvo que pagar un rescate por su liberación. En ese pago de rescate, pues quedaron empobrecidos y a la larga les haría tomar la decisión de emigrar, de venir a las Indias. Y ellos formaron parte de los primeros pobladores de Cáceres en Antioquia. Los primeros registros del apellido en América aparecen en 1510 con Catalina de Villamizar, que dice que pasa a Indias con su esposo y una criada. Luego sabemos que ellos se asientan en Santo Domingo. En el Archivo General de la Nación de Colombia aparecen ya otros registros en el siglo XVI, perdón. En el siglo, aparece en 1558, Bernardino de Villamizar como vecino de Tunja, encomendero de indios del Cocuy, y sabemos que más adelante es nombrado corregidor en la villa de San Cristóbal, que queda en el estado Táchira, frontera de Venezuela con Colombia. En 1582 aparece un pleito del capitán Alonso Rodríguez de Villamizar con Pablo Hernández de Heras por unos indios. En Cáceres aparece este pleito. Y en 1593 aparece Juan Antonio de Villamizar como alcalde de Zaragoza en Antioquia. Esta ciudad de Zaragoza era vecina de Cáceres en Antioquia, ¿sí? Ahí ya nos damos cuenta que ellos empezaron a asentarse y a formar parte de los primeros encomenderos y capitanes del nuevo Reino de Granada.
Ya arraigados asentados en Antioquia, buscaron rutas hacia el norte, que era Monpós, y hacia el oriente, que era Pamplona. En Monpós hay registros de María de Villamizar en 1673 como hija de Juan Antonio de Villamizar e Isabel Mejía. Ella aparece en esos documentos como albacea de sus nietos. En la segunda década del siglo XVII aparece las partidas de bautismo de los hijos de Alonso Rodríguez de Villamizar y de Ana Sánchez Caballero de los Olivos. Este Alonso Rodríguez de Villamizar eh, sería nieto del primero que llegó a Cáceres y ya empezó a sentarse en Pamplona, a arraigarse en Pamplona y a empezar su recorrido por estas tierras. En el asentamiento en Pamplona está el matrimonio en 1648 de José de Villamizar y Caballero y María de Palencia. Esta María de Palencia era nieta del conquistador Nicolás de Palencia, el Tuerto. Eh, Esta pareja, José de Villamizar y Caballero y María de Palencia, fueron abuelos de mi antepasado, hijo de Lewis, y que era un hijo ilegítimo, era un hijo ilegítimo de Alonso de Villamizar y Palencia. Em, con este matrimonio ya ellos se afianzan, logran consolidar poder político y económico en la región y sus hijos, sus descendientes ya van a heredar todos estos vínculos para poder seguir la tradición familiar. ¿Cómo creaban esos enlaces? Pues con los matrimonios, que era la herramienta principal de ellos para poder asegurarse entre familias de tener el poder político, económico, poder religioso. Entonces buscaban la pureza de sangre, pero no en tanto racial, sino económica, posición social. Buscaban que fueran de la misma religión y poder aumentar más su riqueza y su influencia en la región. Claro, con estas alianzas ya se establecían las redes de apoyo mutuo que eran esenciales para seguir manteniendo su estatus y seguir manteniendo su influencia en la región. Así se consolidaron el poder político y religioso en el nuevo reino de Granada durante el siglo XVI, XVII y XVIII. Personajes destacados en el siglo XVIII fueron Juan Antonio Villamizar y Pinedo, quien se casó con Beatriz de la Peña y fue alcalde de Pamplona, corregidor, procurador. Él hizo parte de la formación de Cúcuta como ciudad, de San José de Cúcuta, en 1733, que Cúcuta es actualmente la capital del norte de Santander. Ellos tuvieron varios hijos también que heredaron su poder y sobre todo Juan Antonio de Villamizar y Peña, quien creó una alianza estratégica al casarse con María Águeda Gallardo, quien fuera descendiente de conquistadores también. Allí formaron la pareja más poderosa de la región, con poder político, con poder económico, vínculos familiares, vínculos religiosos. Hicieron parte pues, de la independencia de Pamplona en 1810. Está Luis Dionisio Villamizar y Peña, que fue rector del Colegio Mayor del Rosario en Bogotá y fue vicario en Mérida, donde murió. También tenemos a Domingo Tomás de Burgos y Villamizar, que fue vicario y juez eclesiástico en Pamplona. Y para la época en que ocupaba ese cargo, ocurrieron los hechos de la independencia de Pamplona, el 4 de julio de 1810, y él formó parte, pues, de apoyo a la revolución y firmando el acta de independencia de Pamplona. Lewis. Listo, como lo menciona Laura, el apellido Villamizar pues estaba muy con, con estos círculos de poder, con estos
digámoslo así, estas familias importantes de la región. Esto permitió que durante las crisis, digamos, durante los enfrentamientos más relevantes, como fueron las guerras de independencia y las guerras civiles posteriores, el apellido pudiera sobrevivir de alguna manera, este linaje. También con las investigaciones que hemos hecho con Laura, nos hemos que a partir de las dispensas matrimoniales, pues es un apellido que se da mucho pues, el hecho de que se relacionan entre familias, sobre todo en estos pueblos norte santanderianos muy cercanos a Pamplona, y esto también pues lo permite mantenerlo de alguna manera custodiado el apellido y que se ha mantenido pues a través del tiempo. Otro tema que explica la sobrevivencia apellido es la herencia, pues este apellido es adoptado más que todo por también parte de los esclavos y las personas que trabajaban con estos círculos. Entonces también lo permite sostener. Durante las guerras de independencia, como lo menciona Laura, por ejemplo, la familia de María Ángela Gallardo y su esposo Villamizar hacen parte de los ejércitos o de los apoyos los patriotas. Sin embargo, también hay parte del apellido Villamizar apoyando las causas realistas. Eh, aunque se dan enfrentamientos entre sí, es un apellido que perdura. En las guerras civiles vemos casos como el de la Guerra de los Mil Días, en se ven enfrentamientos entre hermanos, Villamizar, digamos, conservadores, hermanos Villamizar liberales, y un caso curioso como es el caso del señor Vicente Villamizar, que para 1860 apoyaba las causas liberales, pero ya para 1899 ya estaba más del lado conservador, liderando batallas en la Guerra de los Mil Días. Entonces vemos cómo es un apellido que se sostiene y sobrevivir estos puntos críticos de la historia. A nivel de famosos encontramos, digamos, famosos ya más modernos, encontramos a Aldo Contemporáneo. Cotelamos, que es un más contemporáneo, es un poeta y político colombiano. Ese joven a los 35 años, sin embargo, pues su legado ha perdurado en el tiempo. Tenemos a Eduardo Ramírez Villamizar, eh, sus abuelos, su abuela y su abuelo, ascendencia italiana, que probablemente lo normal es que hubiese heredado del abuelo, heredan ese apellido Villamizar de la abuela, esto también dándonos a entender un poco el poderío de Villamizar todavía para estas épocas más contemporáneas. También tenemos bueno, Eduardo es famoso por ser pionero en el arte minimalista y abstracto en Colombia, y tenemos a Edmundo Gabasa Villamizar, que es un historiador, publica más de 23 libros apoyando la geografía histórica, pues que todavía es de nuestro interés. También tenemos a María Alejandra Villamizar, una periodista. Todos ellos los que estamos mencionando son de la región, son de la región además. También tenemos a María Alejandra Villamizar, periodista colombiana sobre temas de política, de procesos de paz. Eh, Vemos que el apellido Villamizar, aunque ha migrado hacia el centro del país buscando mejores oportunidades, sigue siendo un apellido muy concentrado en la región, y pues de bastante influencia, como mencionan. Bueno, eso es todo lo que queríamos mostrarles. No sé si hay alguna inquietud, algunas preguntas. No, muchas gracias. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Ya. Una de las cosas que yo tenía entendido del apellido Villamizar es que es un apellido que se concentró generalmente en la región del norte de Santander, y que a partir del siglo, o sea, del 2000 para acá, se ha extendido, y cuando uno lo busca, como en Google, aparece en otros sitios, pero es más que todo por la migración de los últimos 25 años en Colombia, pero antes era un apellido netamente del área del norte de Santander, inclusive en España, ¿cierto? Sí, es solo del norte de Santander.
Hay algunos en Santander, pero que son parientes de los que están en Pamplona o en Silos, pero es concentrado el apellido allí. También en la zona de Capacho, pues de la región fronteriza con Cúcuta, es Capacho, Táriba, también hay Villamizares que ahora que estamos metidos en esto nos damos cuenta que pues venimos del mismo lado, ¿cierto? Pero hasta Mérida, pero se concentra mucho allá por lo mismo, como ellos fueron dueños de indios, de esclavos, todo eso, pues ellos también heredaron ese apellido. Entonces el apellido, por ejemplo, en Chitagá, en Silos, en Cucutilla, hay muchos Villamizar, en La Bateca, en Toledo. Muchísimos, muchísimos apellidos Villamizar, pero están concentrados ahí. Lo que tú dices, a partir del año 2000 ya empiezan a migrar, pues a buscar unas oportunidades, la situación económica del país, en fin. Entonces van retornando los de Venezuela para acá des- después. Entonces es eso, sí, está muy, muy concentrado en la región. ¿Y en España no hay muchos o sí? Muy poquitos. Yo lo que vi es que casi que no, los que hay es como que van de aquí para allá, pero allá Sí, no existe. A esos ¿qué primeros, hace? Sí, en la investigación que hace Rafael Eduardo Mogollón, que es parte de lo que usamos para esta presentación, él hace esa anotación, que en España es un apellido ya muy poco frecuente, es un apellido muy, muy de Colombia, muy de la región norte de Santander. Ujú. Sí, exacto. ¿alguien tiene preguntas? Bueno, y de acá destacar a Silvano Pavón Villamizar también, que Ay, sí, exponente por favor. que nos, que nos ha ayudado muchísimo con precisamente la historia, a revelar la historia real de lo que ha pasado en esta región de norte de Santander, que todavía Claro, nos falta mucho a para través de avanzar en sus... genealogía e historia, pero pues con los estudios que ha hecho Silvano en las investigaciones, pues ahí, ahí nos ha ayudado muchísimo, que al final también vamos a resultar Tenemos, siendo primos. tenemos pregunta Alejandro y luego María Emilia. No, pues digamos que mi comentario para Laura y Lewis es felicitarlos. Me parece muy interesante porque pues hacer o intentar hacer más bien una investigación de un apellido que realmente es en Colombia y lo que ustedes mencionan en Norte de Santander es tan común, es muy difícil lograr llegar, digamos que hasta un origen o hasta un primer personaje que tuviera el apellido y poderlo rastrear en tantas regiones. Ustedes mencionaban cómo llegaron a Antioquia, que estuvieron en Monpós, que después llegaron hasta, pues ya se asentaron, digamos que en Pamplona, y pues de ahí, digamos que ya empieza como a extenderse el apellido. Pero me parece muy, muy interesante, pues poderlo hacer así, que también entre ustedes estén colaborando para encontrar esa información, pues teniendo en cuenta que son regiones, por lo menos aquí en Colombia, que son poco trabajadas, trabajan ustedes una región muy difícil y que realmente pues no es de fácil acceso. Entonces, mi comentario es felicitarlos. Muy buena la charla, la exposición y pues espero también conocer un poquito más porque por ahí tengo el Villamizar por ahí, lejitos, pero lo tengo, Ahí entonces me estamos. interesa conocerlo. Muchas gracias. Entre Gracias, primo y Alejandro. primo más Gracias, me muy arrimo. amable. Eso. María Emilia, ¿cómo sigue, por favor? Y después Erika, tiene la palabra. Bueno, excelente también para motivarlos a seguir adelante. Gracias. Tener en cuenta también el tema del manejo de fuentes, de no olvidar de dónde sacan cada dato, eso es importantísimo. Y, Ujú, y qué software o aplicación utilizan para guardar esa información con sus respectivas ujú, fuentes. Pero los ujú. felicito. Les deseo que amplíen toda esa información de una manera maravillosa. Tienen un campo de trabajo excelente y la iniciativa de tener el WhatsApp, el grupo para comenzar a trabajar en eso, pues es muy bueno, es muy bueno. Sigan adelante, es lo único
¿Qué les puedo decir? Es decir, muy bien. Muchas gracias, muy amable. Las fuentes nosotros las tomamos de libros, pues, que están en bibliotecas, en la Academia de Historia Norte de Santander. Family Search tiene una amplio, ¿qué? Fuentes documentales. Mm. Todo lo que nosotros hemos hecho, todo comprobado con los archivos, porque hay mucha gente, pues, creativa, ¿cierto? Que une familias, pero sin ninguna fuente, y eso, pues, no es eso. Tenemos que hacerlo bien para que porque entre todos nos ayudamos. Lo que yo haga bien le va a servir a otro, lo que otro haga bien me va a servir a mí. Entonces, en ese afán de conseguir el ancestro judío, sí, porque eso es como una obsesión, entonces también unen cosas que nada que ver pero sí, 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 les agradezco mucho los comentarios, es cierto, hay que comprobar todo para poder continuar con la investigación. Seguimos con Erika, luego Wenceslao y después José Reyes. Bueno, pues la verdad, estoy muy contenta de haber participado en esta charla. Laura, yo te felicito. Lewis, creo que ustedes tienen un material incalculable. Creo que primero lanzarse a hacer esta presentación es de guerreros y me encanta ese tipo de personas porque creo que tienen un futuro prometedor. Yo también los invito a que nos sigan contando porque creo que todavía hay muchas historias para contar. Digamos que este podría ser un Villamizar parte 1 o versión 1, versión 2025, y la del 2026 sea donde haya unos descubrimientos que seguro los van a estar haciendo, y más si van de la mano de Silvana y de Adriana, pues maravilloso, pero creo que les hace falta ese siguiente paso, ¿no? Yo algo que escuchaba también ayer a una persona en una de las charlas es que empiezan con una emoción pero paran, y yo los invito a que no lo hagan porque creo que tienen un linaje muy interesante para descubrir. Me encanta esa pasión, esas ganas. Y dentro de un año veremos el Villamizar parte 2, donde haya esas historias adicionales. Que sigan participando en estas charlas de la CIGE. Me encanta ponerles cara a ustedes porque los conozco vía chat. Pero felicitaciones. Y sí, de guerreros y valientes, así que me encanta mucho tenerlos por acá. Gracias, Erika. Gracias. Miguel, tienes la palabra. Bueno, mis felicitaciones. Muy buenos días. Yo creo que ustedes lo consultaron, pero Villamizar es un capítulo original de las genealogías de Bogotá. Es muy importante que sea original, es decir, los genealogistas de Bogotá, José María Restrepo Sáenz y Raimundo Rivas, lo consideraron uno de los capítulos pilares de Bogotá porque muchos de los Villamizar estudiaron en el Colegio Mayor del Rosario. De ellos hay muchos expedientes que se pueden consultar hoy en día a través de Family Search. En ese tiempo no se consultaban. Y el capítulo completo está hecho en las genealogías de Bogotá. Infortunadamente, esas genealogías, pues por la historia con que fue hecha, por muchas razones, no tiene las fuentes de pie de página, porque no basta la bibliografía de dónde lo usaron, sino cada dato debe ir con su fuente. Eso sí los animo a eso. Es cada dato con su fuente, no la bibliografía al final. Eso lo puede poner cualquiera, sino que cada dato que ustedes recuperen esté con su fuente. Yo acá veía esto es el tomo 10º que se publicó de las genealogías de Villamizar, el último que salió en el 2023. Pues ahí está, ahí hay datos sobre el primer Alonso Rodríguez de Villamizar, que era de la villa de Daimiel, de Ciudad Real, que declaró ser. Todo eso indudablemente se debe a los genealogistas originales de Bogotá, y nosotros, el grupo que queda de las genealogías de Bogotá, nosotros tenemos el archivo de ellos. Entonces es muy posible que si ustedes quieren, pues yo puedo buscar ¿qué tenemos de esto? ¿Dónde están las fuentes de esto? Porque algo del anhelo de algunos de nosotros de Bogotá era ponerle notas de pie de página a todas las genealogías, y lo vamos a hacer, lo estamos comenzando a hacer. Entonces, se les puede ayudar con Villamizar en eso.
¿sí? Porque acá está aparentemente la línea pues relativamente bastante completa. Acá aparece también lo de Palencia, casado con doña María Palencia, Morante Sí. bautizado en Pamplona en 1630. Esto todo viene de los folios originales de Restrepo y Rivas. Y ellos eran muy serios. Mi historia. Yo no los conocía a ellos murieron hace mucho tiempo, pero sé que dejaron un archivo y ese archivo lo tenemos nosotros. El grupo, del grupo solamente, bastante activo quedo solamente yo, pero hay otras personas que han trabajado conmigo. Entonces me pongo a disposición. Si quieren preguntarme algunas cosas puntuales, pues ahorita no me puedo poner a trabajar en Villamizar, pero les ayudo con muchísimo gusto cualquier dato y los animo porque el norte de Santander, como bien lo dice Silvano y todo, es una de las regiones olvidadas, los Santanderes en las ciudades de Colombia. Pero está lo de Luis Eduardo Pacheco, de la familia de Santander, hay muy poco, pero hay apellidos publicados. ¿Por qué también en Bogotá? Porque en Bogotá hay una familia muy importante que es la familia Soto Sinisterra, Foción Soto. Es un señor muy importante del siglo XIX que participó mucho en la política del país. Entonces los Soto del Corral, que pues hoy en día no, hace unos 50, 60 años eran muy de las élites bogotanas, todos descienden de esta familia Villamizar. Entonces los felicito y los, pues mucho ánimo para seguir trabajando estas familias. Muchas gracias, Listo, Wences. Wenceslao, ¿no? Aceptada darnos y claro que sí, te vamos a estar buscando para consultar esas fuentes y completar toda esta información, porque sí, hay que trabajarle mucho más genealogía del norte de Santander. Sí, acá se ve, por ejemplo, que ellos usaron una declaración de edad y en los documentos que yo tengo que ellos ellos eran muy puntillosos en eso, anotaban, declaró tantos años, archivo tal, folio tal. Espero que todo esté, a algunos nos ha costado trabajo, ¿sí? Estamos rehaciendo todo eso. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos con José Reyes. ¿Tienes la palabra? José. José. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Ok. ¿Ahora sí? Sí. Ok. No, buenos días, saludarlos a todos. Una felicitación para los expositores, me pareció supremamente interesante y en la misma línea de lo que decía Wenceslao y lo que planteaban los anteriores, Erika, de verdad que es muy interesante pensar en un Villamizar 2, una presentación digamos, ampliada y más actualizada. Yo solo quería recomendarles que durante mi vida me he cruzado con bastantes Villamizar en las fuerzas militares, personas muy destacadas que tuvieron participación en hechos importantísimos de la vida colombiana del siglo XX, gente muy importante, por ejemplo, el general Marco Antonio Villamizar, Jaime Agustín Carvajal Villamizar, el almirante José Antonio Villamizar. Entonces creo que en los archivos de las fuerzas militares o mirando las revistas correspondientes del ejército, de la armada, van a encontrar una cantidad de información muy valiosa sobre personas que llevaron con mucho orgullo el apellido Villamizar y que sirvieron a esta patria con mucha profundidad. Entonces sería esa la recomendación para un futuro Villamizar 2. Gracias. Muchas gracias, José. Bueno, entonces en el chat los felicitan. Y pues acá dice que Andrés Villegas Cortés dice que yo los molesto luego. No he podido avanzar con mi tatarabuela Villamizar. Aquí tengo la pérdida del respeto de mis ancestros. Entonces, pues hay que ayudarle a Andrés también a encontrar a su familia
Y vamos pues a dar por terminada la charla. Nuevamente una felicitación para ustedes dos por esa investigación. Conozco el trabajo de Laura y Lewis porque he tenido, pues yo también tengo mi apellido Villamizar y siempre que busco cualquier información, todo lo que aparece en Family Search siempre es Laura y Lewis Contreras. Y el documento, toda la información, los he visto hacer correcciones, me han peleado por chat que esta persona hizo un cambio. Entonces sé que han hecho un trabajo riguroso y que tienen todos los documentos y siempre cualquier persona que necesite preguntar algo acerca de los Villamizar y en general del norte de Santander, en ellos dos pueden encontrar una fuente de apoyo gigantesca porque siempre están dispuestos a ayudar. Entonces, muchas gracias. Doy por finalizada Gracias. la charla, voy a parar la grabación y un aplauso gigante para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias a todos.